Había una vez un león de copiosa melena y ojos encendidos que infundía pánico cada vez que abría el hocico. Pero un día menos pensado llegó su domadora, una mujer que sin usar látigo ni silla, con solo unas palabras desde un atril, convirtió a la fiera en un gatito mimoso. No es una fábula, ¿eh? Simbólicamente hablando, eso fue lo que sucedió acá en Argentina el pasado domingo en medio del primer debate presidencial donde la candidata Miriam Bregman del Frente de Izquierda de los Trabajadores le puso el cascabel al león libertario Javier Milei, reduciéndolo a un diminuto felino. Desde entonces los medios no hablan de otra cosa acá en la Argentina. No hablan de otra cosa que de los cruces que se produjeron en ese primer debate entre los cinco candidatos, de modo que se hace muy difícil abstenerse de esa realidad y también de la revelación que sin duda constituyó Miriam Bregman, un ejemplo de firmeza de principios y de convicciones. Por eso, para que me acompañe en la repercusión de este evento político, donde hemos advertido que la Argentina se juega su futuro, hemos hecho contacto desde Buenos Aires con Juan José del Castillo, el J, un periodista y analista de altos quilates, y al quien estoy dándole la bienvenida. Un placer saludarte, Jota. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Margarita? Impresionado por la figura de Miriam Bregman, conocida también como la Rosa desde niña. Así Un es. personaje que ha hecho estallar la red social de Twitter, ahora X, y que ha definido o redefinido el escenario político argentino. Hay quienes creen que se trata de un fenómeno político con una fuerza arrasadora que se va a llevar de encuentro a estos canallas de la política. Y me refiero con eso a aquel que niega la barbaridad de la dictadura de Videla y otros más. La señora Bregman ha tenido una fuerza no solo para en el discurso eh, poner en la mesa de debate temas que no pueden ser soslayados, sino que también ha tenido una fuerza impresionante para sostener una biografía, en lo personal, ella, coherente con lo que hace y con lo que dice, porque eso es muy difícil. Ser coherente en lo que piensas y con lo que haces y con lo que dices es muy difícil, pues. Ya ella misma lo ha revelado, como el señor Milei habla contra la casta, pero se muda a un barrio privado donde vive la casta. Es mantenido con los sueldos que provienen de la casta. Muy difícil ser coherente y ella lo ha demostrado. Yo he quedado muy gratamente sorprendido con este personaje que a todas luces está rompiendo el escenario político argentino, Margarita. Además, fíjate que el detalle, Jota, que ni bien terminó el debate al día siguiente, como es obvio, las encuestadoras salieron a recoger las impresiones de los televidentes, los que siguieron el debate, y vieron como ganador de ese primer cara a cara del quinteto de candidatos presidenciales a Sergio Massa. Pusieron en segundo lugar a Patricia Bullrich, pero como la perdedora, y a Javier Milei de fondo apagado como linterna sin batería. Pero Miriam Bregman fue sin duda la candidata por el Frente de Izquierda de los Trabajadores que realmente brilló en lo que fue en la exposición de sus ideas, los cuestionamientos que hizo a sus rivales y la rapidez en las respuestas cuando le tocó el turno a sus contendientes preguntarle a ella sobre determinados temas. Fue muy rápida, muy como una chispa que pudo rebatir todos los cuestionamientos que se le hicieron. Y ella, por supuesto, que sacó su caballito de batalla, que fue el tema de los derechos humanos. Y ahí fue que pudo realmente confrontar a Javier Milei, que es el personaje que ha puesto en duda lamentablemente la cifra de 30.000 muertos y desaparecidos durante la dictadura en la Argentina y que ha dicho que son alrededor de, qué sé yo, 7.000, 8.000 nada más. Y por ese motivo, las encuestas que se hicieron al día siguiente de esta entrevista colocan ahora
a Miriam Bregman con un 16,3% de aceptación entre las personas que ponderaron su performance como el mejor debate en general. Ahora Miriam quedó en el cuarto lugar. Por supuesto, Jota, que no va a llegar a un balotaje. Yo creo que no va a llegar porque está todavía Yo creo que lejos. sí, yo creo que sí. Bueno, ¿vos crees que sí? Yo estoy Ojalá que convencido sea. que hace unas horas esta mujer era desconocida para el mundo. Yo estoy convencido de que va a romper el escenario y sí Bueno, va a pasar a la segunda vuelta. O sea, estoy bueno, absolutamente convencido, porque, mira, lo que pasa es que hay escenarios que es importante recordar. Y mira, las cosas cambian. Mira, hace poco tiempo atrás aquí en Perú, te voy a dejar un ejemplo. sí. Había una candidata, la señora Fujimori, que todo el mundo daba ya por ganadora, ¿ya? Ah, Y mira, su y destino Castillo la dejó en el camino. se dio en 30 segundos, no en este proceso, sino en el anterior, que también Ah, ya. casi gana, ¿ya? Cuando uno de sus voceros, al ser preguntado por la cantidad de muertos que había dejado el brutal régimen de Fujimori, tuvo una Mm. expresión. El señor Jorge Treyes dijo, finalmente nosotros matamos menos. Oh, Eso fue demoledor, destrozó la campaña de Keiko y terminó como lo hemos visto ahora, siendo un reír de la política latinoamericana y el planeta. A Milei le va a pasar lo mismo. Básicamente está diciendo lo mismo. No fueron 30.000, fueron 8.000. Fueron 30.000. Y aún así fuera uno solo, es un fue un crimen. genocidio. ¿Ya? O sea, eso es importante tener en cuenta. Ahora, yo creo que la señora Berman sí llega a segunda vuelta. Va a pasar a segunda vuelta, es mi impresión. Creo que la posición de Massa ha quedado muy vulnerada a partir de ver a uno de sus funcionarios en un yate privado que cuesta $11.000 y que la gente dice, oye, yo no alcanzaría eso en los ahorros de mi vida y este se sopla esa cantidad de vino tomando champán, esta cantidad de dinero tomando champán al lado de una modelo. Hay quienes dicen que a la modelito esta, no la conozco yo, no tengo nada personal contra ella, le habrían dicho, oye, llámalo, invítalo, sácate la foto y la publicas y vas a ver cómo destrozamos la candidatura de Massa. Eso Pero se tiene que ver dice. pues, con la frivolidad de la clase política. La señora Berman la veo muy consolidada, con mucha potencia, y ¿sabes qué me ha impresionado mucho de ella? Su actitud frente al embajador de los Estados Unidos que le solicitó una reunión para hablar, ¿no? Y ella le dice, no, yo contigo no me reúno. Y le manda una carta que a mí me parece que es de vital importancia. Creo que es un documento que de aquí al futuro las facultades de relaciones internacionales, las escuelas de geopolítica tienen que estudiarlo. Es un documento obligatorio para el estudio de nuestra realidad. Es mi impresión. No sé qué opinas tú, Margarita. Sí, sí, conozco la carta y estoy totalmente de acuerdo con vos de que es así. Es un ejemplo de la intransigencia y del antiimperialismo de una mujer que tiene una línea socialista y no la ha cambiado jamás en su trayectoria. ¿Tú me permitirías compartirla y leerla con nuestro público? Mira, Adelante, aquí tengo el documento y la vamos analizando parte por parte. ¿Ah? vamos. Buenos Aires, 24 de septiembre del 2023. No hay estimado, querido, No, excelentísimo, no. Simplemente embajador en la Argentina de los Estados Unidos de América, Mark R. Stanley. Nada más. O sea, muy sobrio. No hay estimado y querido. No. Así de simple. Y arranca la carta con lo siguiente. He recibido una carta suya invitándome en mi carácter de candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad a una reunión para, y le pone entre comillas, conversar y profundizar nuestras relaciones bilaterales, cierra comillas, junto a la dirección del partido. Dice, junto a la dirección del partido, le quiero comunicar que hemos resuelto rechazar dicha invitación y paso a detallar las razones políticas de dicha decisión.
sin que esto implique una valoración personal alguna. En otras palabras, le está diciendo, mire señor, usted nos envió una carta para reunirnos con usted, le digo que nosotros y el partido hemos dicho que aquí no hay reunión con usted, no es nada personal, pero le voy a explicar por qué, para que lo sepa. Y dice, en primer lugar, porque son varios puntos, Claro. no creemos que quienes somos candidatos presidenciales en nuestro país debamos debatir nuestras propuestas con representantes diplomáticos de otros países. ¡Pah! Ese fue un Ahí golpe de... podemos, Eso ahí fue a la podemos hacer un yugular, ¿eh? pequeño alto. Eso fue a la yugular. Y lo Claro. explica además, y lo explica además, ¿sí? Los candidatos a la presidencia no debemos reunirnos con embajadores de otros países, dice. Los candidatos a la presidencia en su país, los candidatos a la presidencia en su país, o sea, Biden, Trump, no se reúnen a debatir sus propuestas con el embajador argentino, por ejemplo. O sea, reciprocidad, ¿no? Vamos, pero sigamos. No vemos por qué deberíamos actuar de otro modo. Tú no te reúnes o tus candidatos no se reúnen con mi embajador, yo por qué tendría que reunir con el tuyo. Sobre Exacto. todo cuando somos fuerzas políticas que cuestionan la injerencia económica y política de su país en el nuestro. Esta decisión no es en contra de los trabajadores y el pueblo de los Estados Unidos. Y aquí hace una Clarísimo. larga referencia a aquellos que lucharon por los derechos, sino por el contrario, dice. Nos sentimos parte y hermanados con las históricas luchas contra el esclavismo que tuvo su máxima expresión en la guerra civil de mediados del siglo XIX, con las luchas obreras por la reducción de la jornada laboral que llevó a la ejecución de los mártires de Chicago en 1886, hecho que la clase obrera de casi todos los países del mundo conmemoran todos los 1 de mayo, de las luchas contra la segregación racial en referencia a Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King Jr., estos dos últimos vilmente asesinados bajo la complicidad del Estado que usted representa. O sea, absolutamente frontal la señora Berman. Y sigue además con la escritura de este texto, que es el siguiente. Hoy día, esta lucha persiste en el movimiento Black Lives Matter frente a la violencia policial racial, como sucedió con Trayvon